Acepté el puesto de bibliotecario en el turno de noche en la biblioteca comunitaria de Greenwood poco después de graduarme en la universidad, ansioso por un trabajo tranquilo y predecible que se adaptara a mi personalidad introvertida. Situada en un modesto barrio residencial, la biblioteca de Greenwood era un lugar favorito entre estudiantes y jubilados durante el día, pero por la noche me pertenecía exclusivamente a mí. Después de cerrar a las 9, pasaba horas reordenando libros, organizando devoluciones y revisando el inventario, tareas que llenaban mi turno desde el atardecer hasta justo antes del amanecer. Mi soledad era inquebrantable, excepto por las visitas ocasionales del conserje nocturno, Carl, cuya presencia rara vez perturbaba la calma. Los primeros meses de mi empleo transcurrieron sin incidentes notables. Las ordenadas filas de estanterías, claramente etiquetadas por decimales Dewey, ofrecían estabilidad. Mi atención a los detalles me hacía especialmente bueno para reconocer volúmenes mal colocados o catalogados incorrectamente, descubriendo a menudo pequeños errores pasados por alto por el personal diurno. Poco a poco desarrollé una rutina metódica, comenzando cada turno recogiendo libros esparcidos por las mesas de lectura y luego moviéndome sistemáticamente por cada pasillo para restablecer el orden. Encontré consuelo en estos ciclos predecibles, convirtiendo la repetición mundana en una tranquila satisfacción. Una noche, mientras ordenaba los libros de texto de psicología, noté una sutil irregularidad. Al principio la diferencia era tan pequeña que apenas se notaba. Faltaba una sola página de un volumen que detallaba métodos de elaboración de perfiles psicológicos. Examiné los bordes con cuidado. Eran precisos, casi quirúrgicos, sin rasgaduras irregulares ni pruebas descuidadas de vandalismo casual. Parecía deliberado y cuidadoso, claramente ejecutado con un propósito. Intrigado pero despreocupado, seguí adelante, atribuyendo la anomalía a un manejo descuidado por parte de los estudiantes o tal vez a alguien que evitaba las tarifas de la biblioteca por materiales dañados. A medida que continuaba colocando libros en los estantes, el patrón se hizo más claro. Varios otros libros de psicología mostraban daños idénticos, cada uno con páginas faltantes con una precisión similar y meticulosa. La curiosidad se transformó en una leve alarma cuando me di cuenta de que las páginas seleccionadas no eran aleatorias. Todos ellos cubrían secciones que detallaban comportamientos psicológicos obsesivos, perfiles de acosadores, estudios de casos de acoso, trastornos obsesivo-compulsivos que se manifiestan como fijación y textos que describen métodos de manipulación e intimidación. La naturaleza deliberada de la eliminación me inquietó profundamente, ya que cada sección arrancada parecía cuidadosamente elegida, eliminada sistemáticamente y sin dejar margen de error. Estaba claro que no se trataba de vandalismo accidental ni aleatorio. Era la eliminación calculada de información específica y sensible. Impulsado por la preocupación, comencé a revisar minuciosamente cada estante de la sección de psicología, inspeccionando cuidadosamente cada libro. Mi investigación descubrió una consistencia aún mayor. Cada libro dañado pertenecía específicamente a un subconjunto centrado en la psicología anormal y el análisis del comportamiento, y a cada uno le faltaban precisamente las secciones que describían rasgos compulsivos u obsesivos. Este nivel de precisión sugería una intención preocupante, indicativa de que alguien estaba estudiando estos comportamientos en lugar de simplemente destruir la propiedad de la biblioteca. Las inquietantes implicaciones de por qué alguien necesitaría estas páginas
empezaron a hacerse evidentes para mí, aumentando mi malestar con cada descubrimiento. Durante las siguientes noches tomé notas detalladas sobre los libros afectados, documentando sus números de clasificación y títulos. Mi curiosidad se transformó en una investigación meticulosa. Revisé los registros de circulación, notando un patrón inquietante. Los libros habían sido sacados en préstamo por el mismo número de tarjeta de la biblioteca varias veces en las últimas semanas. Sin embargo, la información del prestatario estaba incompleta, algo habitual en el sistema de préstamo de la biblioteca. Sin pruebas claras ni detalles identificativos, dudé en denunciarlo, preocupada de que mis observaciones pudieran considerarse demasiado sospechosas o paranoicas. Una semana después, mientras revisaba las imágenes de vigilancia de las noches anteriores, algo que normalmente se reserva al personal de seguridad, observé a Carl, el conserje, merodeando cerca de la sección de psicología mucho después de haber terminado sus tareas de limpieza. Su comportamiento era metódico y deliberado. Elegía con cuidado libros específicos, los hojeaba con paciencia, claramente buscando un contenido en particular. Cuando encontraba las páginas que necesitaba, las arrancaba con discreción y habilidad. Se las guardaba rápidamente en el bolsillo y luego volvía a colocar los libros en sus estantes. Me quedé profundamente desconcertada. Carl llevaba años trabajando en la biblioteca, mucho antes de mi llegada, y su comportamiento tranquilo y modesto nunca había despertado sospechas. La noche siguiente, lo observé más de cerca. Como de costumbre, Carl llegó puntualmente a las 11, asintiendo brevemente al pasar junto a mi escritorio antes de desaparecer entre los pasillos. Al cabo de una hora, la curiosidad me llevó a seguir en silencio su camino por la biblioteca. Desde detrás de estanterías distantes, observé cómo buscaba meticulosamente títulos específicos, tomando notas periódicamente en un pequeño bloc de notas que sacaba discretamente del bolsillo. Preocupada, pero sin saber muy bien cómo proceder, decidí buscar en internet noticias o informes policiales que hicieran referencia a cualquier incidente local relacionado con el acoso o el acecho. Mi investigación reveló varios casos sin resolver durante el último año, incidentes en los que personas, principalmente mujeres jóvenes, denunciaron haber sido seguidas o haber recibido inquietantes cartas anónimas. Las autoridades señalaron que las cartas contenían observaciones psicológicas extrañamente detalladas, que inquietaban profundamente a sus destinatarias. Sin embargo, el patrón de acoso no se resolvió debido a la falta de pruebas. Al juntar los fragmentos de información, reconocí a regañadientes la posibilidad de que las acciones de Carl pudieran estar relacionadas con estos incidentes. Recopilé notas detalladas de mis observaciones y reuní copias de las imágenes de vigilancia que mostraban claramente sus actividades. Las pruebas eran lo suficientemente sustanciales como para justificar la denuncia anónima de mis preocupaciones a la dirección de la biblioteca y posteriormente a las fuerzas del orden locales. Las autoridades respondieron rápidamente, llevando a cabo una investigación discreta pero exhaustiva sobre los antecedentes y las actividades recientes de Carl. La policía visitó la biblioteca una tarde, deteniéndolo discretamente cuando se disponía a marcharse tras su turno. Durante el interrogatorio posterior, Carl confesó haber arrancado páginas de libros de la biblioteca, alegando un interés obsesivo por los métodos psicológicos utilizados para infundir miedo en las víctimas. Aunque negó su participación en actos delictivos más allá del vandalismo, las pruebas recogidas en su apartamento revelaron expedientes cuidadosamente elaborados que contenían información personal detallada sobre varios residentes locales,
junto con borradores de cartas similares a las denunciadas por las víctimas. El arresto de Carl fue noticia en la prensa local durante un breve periodo de tiempo antes de desaparecer de la atención pública, y la comunidad volvió rápidamente a su rutina. La biblioteca pública de Greenwood reforzó los protocolos de seguridad, exigiendo la identificación obligatoria para el préstamo de ciertos tipos de materiales e instalando cámaras de vigilancia adicionales. Mi trabajo no cambió, pero la cómoda soledad que antaño apreciaba se vio alterada por la mayor conciencia de las amenazas potenciales ocultas tras apariencias aparentemente inofensivas. Pasaron los meses, pero mi rutina nocturna nunca recuperó por completo la tranquilidad de antes. Seguí archivando libros, organizando materiales y supervisando de cerca el inventario, ahora hiperconsciente de sutiles irregularidades que antes se desestimaban sin preocuparse. La biblioteca de la Universidad de Harvard permanecía tranquila y ordenada por la noche, aparentemente sin cambios por los acontecimientos que expusieron brevemente su vulnerabilidad. Sin embargo, para mí, la tranquilizadora estabilidad que una vez encontré entre sus paredes había desaparecido para siempre, sustituida por el inquietante conocimiento de que incluso el entorno más ordinario podía ocultar verdades inquietantes. Trabajé en el turno de noche en el Hospital General de Fairview durante casi 2 años, principalmente reponiendo suministros médicos en las habitaciones de los pacientes. El hospital, un gran centro que acoge a cientos de pacientes al día, bullía constantemente durante las horas diurnas con familias que corrían por los pasillos, médicos que se desplazaban urgentemente de una habitación a otra y enfermeras que atendían diligentemente a sus pacientes. Sin embargo, después de medianoche, el ritmo disminuía gradualmente, estableciéndose en ritmos predecibles. El tranquilo zumbido de las luces fluorescentes sustituyó a la charla diurna, puntuada ocasionalmente por pasos lejanos y voces apagadas. Los pasillos se vaciaron, dejando solo al personal esencial navegando por el estéril laberinto de corredores y el sonido ocasional de equipos que emitían suaves pitidos desde las habitaciones de los pacientes. A pesar de su tamaño, el hospital adquiría un aspecto mucho más pequeño a estas horas tardías, como si se contrajera hacia adentro cuando nadie lo observaba. Mis turnos transcurrían en silencio en esta atmósfera tenue. Mis movimientos se mezclaban a la perfección con los ritmos nocturnos del hospital. Mi presencia pasaba desapercibida como el suave zumbido de los aires acondicionados que se filtraba constantemente a través de los techos. Durante estas últimas horas me había acostumbrado a las rutinas silenciosas y a los ritmos predecibles. El personal de enfermería se movía silenciosamente entre las estaciones. Los técnicos comprobaban las máquinas con un desapego experimentado y los conserjes pulían en silencio los relucientes suelos. Rara vez interactuaba más allá de breves asentimientos intercambiados en pasillos oscuros o saludos susurrados en la estación de café. La tranquilidad nocturna, aunque inicialmente inquietante cuando comencé este puesto, se convirtió en un fondo cómodo para mi monótona rutina. Cada noche era previsiblemente similar. Recogía mi carrito meticulosamente lleno de vendas, jeringas, bolsas de solución salina y otros suministros cuidadosamente contabilizados, y luego distribuía metódicamente los artículos habitación por habitación. Las enfermeras entraban y salían en silencio, atendiendo a los pacientes con un profesionalismo silencioso. Los médicos rara vez aparecían a esas horas, a menos que se les convocara urgentemente, y su ausencia daba una ilusión de calma que enmascaraba la tensión subyacente, siempre presente e inherente a la atención médica.
Aún así, mantenía una distancia reconfortante con los propios pacientes y rara vez vislumbraba algo más que un rostro dormido o una puerta cerrada. Un jueves, alrededor de las 2 de la madrugada, mientras empujaba mi carrito de suministros por el pasillo del cuarto piso, noté a la enfermera Rebecca de pie junto al soporte intravenoso de un paciente. Rebecca era una cara familiar, que trabajaba tranquilamente de noche tanto tiempo como yo. El tenue resplandor de la lámpara de la cama del paciente iluminaba su rostro, normalmente ilegible, revelando una intensa concentración que nunca había observado antes. Rebecca era conocida por su silenciosa eficiencia, una enfermera que rara vez hablaba, a menos que fuera absolutamente necesario. Esta disposición modesta le permitía integrarse perfectamente en la rutina nocturna, sin dejar de ser más que una presencia fiable. Hice una breve pausa fuera de la habitación 412, observando a Rebecca a través de la estrecha abertura de la puerta entreabierta. Insertó cuidadosamente una aguja fina en el gotero del paciente, presionando deliberada y meticulosamente el émbolo de la jeringa. El acto en sí no era inusual, pero sus miradas furtivas y sus movimientos apresurados me parecieron extraños. Una vez terminada, en lugar de seguir el protocolo estándar de desechar la jeringa en el contenedor de objetos punzantes, echó rápidamente un vistazo a la habitación y se guardó la jeringa discretamente en el bolsillo del uniforme. Sabía que esto violaba las normas del hospital, pero el cansancio nublaba mi juicio. Me convencí de que se trataba simplemente de un descuido, un pequeño fallo de procedimiento de una enfermera por lo demás competente. 2 noches después, Caroline, una enfermera de la sala de pediatría, se me acercó inesperadamente en el vestíbulo principal durante mi habitual pausa para el café de medianoche. El rostro de Caroline, normalmente cálido y alegre, mostraba una expresión que rara vez veía en el turno de noche, seria, ligeramente preocupada. Mencionó casualmente que había escuchado preocupaciones de otros miembros del personal sobre la falta de suministros y las incoherencias en los registros de medicamentos. Hablaba en voz baja. Sus ojos escudriñaban el entorno con recelo mientras enfatizaba su inquietud. Sin embargo, sin nada concreto que aportar, me mantuve en silencio, reacia a levantar sospechas sin tener certeza. Sin embargo, la semana siguiente hizo añicos mis intentos de racionalización. El comportamiento peculiar de Rebecca continuó, haciéndose más audaz cada noche. Se administraba inyecciones rápidamente, moviéndose metódicamente de habitación en habitación, sin documentar nunca ningún detalle. Las jeringuillas desechadas desaparecían en su uniforme cada vez. La naturaleza precisa y repetitiva de sus acciones me preocupaba profundamente, lo que me llevó a anotar, en silencio, los números de habitación de los pacientes y las horas, reuniendo fragmentos de un inquietante rompecabezas. Una mañana, al terminar mi turno, escuché conversaciones urgentes entre enfermeras cerca del ascensor. Un paciente había muerto repentinamente durante la noche. Un hombre de 70 años cuyo fallo cardíaco repentino desconcertó a los médicos tratantes. El personal de enfermería murmuraba dudas discretas, sugiriendo en voz baja entre ellos la posibilidad de errores de medicación. Incapaz de ignorar por más tiempo lo que había presenciado, salí del hospital con la creciente comprensión de que el comportamiento de Rebecca era más siniestro que negligente. Inquieta y sin dormir, repasé las secuencias repetidamente en casa, garabateando detalles en mi cuaderno. Las inyecciones, las jeringuillas perdidas y la muerte inexplicable
creaban un patrón innegable. Armándome de valor, informé de mis observaciones de forma anónima, detallando cuidadosamente los números de habitación, las horas y las acciones observadas. El hospital respondió con rapidez y discreción. Inmediatamente se inició una investigación interna, en la que se examinaron las grabaciones de vigilancia, las historias clínicas y los registros del personal. Los administradores entrevistaron a los empleados en privado, con preguntas precisas pero cautelosas, para no alarmar prematuramente al personal del hospital. A los pocos días, Rebecca fue escoltada discretamente fuera de las instalaciones con el pretexto de una licencia personal. Su partida provocó un murmullo entre el personal y la sospecha se extendió sutilmente bajo las garantías oficiales. Días después, las noticias locales revelaron la inquietante verdad. Rebecca fue arrestada, acusada de manipular deliberadamente los medicamentos de los pacientes, lo que provocó 2 muertes confirmadas y complicaciones en otros 5 pacientes. El hospital, desesperado por controlar la indignación pública, insistió en que las auditorías exhaustivas confirmaron que no había más víctimas. Aún así, la incertidumbre persistía en la comunidad, alimentando las especulaciones sobre sus motivos, dificultades económicas, agravios personales o algo completamente desconocido. Volví al trabajo como de costumbre, con mi carrito rodando por pasillos familiares. La normalidad volvió en apariencia, pero bajo la tranquila rutina, algo había cambiado irrevocablemente. La tranquilizadora consistencia de las tareas nocturnas no logró aliviar una conciencia subyacente. Los hospitales, a pesar de su promesa de seguridad y curación, no podían ofrecer protección contra el daño causado por manos humanas. Cada habitación, cada paciente, me recordaba que la confianza en sí misma era frágil, fácilmente destrozada por traiciones invisibles. Aunque no pasó nada más, las cicatrices invisibles persistieron, alterando para siempre mi percepción de la previsibilidad segura que una vez había apreciado. Trabajaba de noche en una gasolinera junto a la autopista 32. No estaba lejos, pero a las 2 de la mañana parecía aislada. La autopista, normalmente llena de tráfico durante el día, se extendía vacía y oscura, marcada ocasionalmente por el tenue resplandor de las luces de los coches lejanos. La mayoría de los turnos pasaban en silencio. Clientes habituales que tomaban café o camioneros que repostaban antes de continuar su ruta con caras cansadas y expresiones vacías. De vez en cuando, vagabundos desaliñados entraban en la tienda, pidiendo cigarrillos en voz apenas audible, con la mirada fija en el suelo mientras entregaban sus billetes arrugados. Las horas se alargaban lentamente. Cada tic-tac del reloj se oía por encima del leve zumbido de las luces fluorescentes, creando un ritmo casi hipnótico en su aburrida repetición. Con el tiempo, la monotonía se volvió reconfortante, predecible e incluso tranquilizadora. Sin embargo, de vez en cuando, un sonido desconocido o un movimiento inesperado en el exterior interrumpían brevemente esa comodidad, rompiendo momentáneamente el patrón antes de volver a desaparecer en el silencio. Un miércoles, poco después de las 2:30, sonó el timbre de la entrada. Le eché un vistazo rápidamente y vi a un hombre que caminaba directamente hacia el pasillo trasero sin decir una palabra. Nada inusual. Los clientes nocturnos rara vez buscaban conversación. Hojeó durante unos minutos, merodeando cerca de los aperitivos. La estación estaba equipada con cámaras de seguridad, cuyas imágenes en directo se podían ver en un monitor detrás del mostrador.
por aburrimiento, de vez en cuando les echaba un vistazo y notaba los lentos movimientos del hombre a lo largo de los estantes. No cogió ningún artículo. Pasaron los minutos, todavía no se había acercado al mostrador. Me entretuve reponiendo paquetes de cigarrillos, echando un vistazo de vez en cuando al monitor. El hombre permaneció junto a los aperitivos, pero la baja resolución dificultaba distinguir claramente su rostro. 10 minutos se convirtieron en 15, luego en 20. Finalmente eligió una sola bolsa de patatas fritas y se acercó lentamente a la caja registradora. Colocó las patatas fritas en el mostrador, mirando hacia abajo en silencio, evitando el contacto visual. Las escudriñé mencionando el precio, pero él simplemente deslizó el cambio exacto sin decir palabra. Sus manos eran firmes y limpias, con las uñas bien cortadas. Se dio la vuelta bruscamente y salió silenciosamente en la noche. A través de la ventana de la estación, lo vi desaparecer a la vuelta de la esquina, rápidamente engullido por la oscuridad más allá del resplandor de las farolas. Momentos después, noté que un coche había aparcado en una de las bombas de gasolina. Sus faros estaban apagados. Al revisar las imágenes de seguridad, me di cuenta de que había llegado justo después de que entrara el cliente silencioso. Su conductor, todavía dentro, había estado esperando inmóvil todo el tiempo. El coche permaneció inmóvil mientras pasaban los minutos. Finalmente, su conductor abrió la puerta y salió, dirigiéndose hacia la tienda. Entró avanzando con confianza hacia la caja registradora y me preguntó si había visto a un hombre que coincidiera con la descripción de su marido. Él se había ido de su casa horas antes tras una discusión y ella había rastreado su teléfono hasta este lugar. Describí al hombre que había comprado las patatas fritas, suponiendo que se refería a él, pero ella negó con la cabeza con firmeza. El hombre que describí no se parecía en nada a la descripción de su marido. Reproduje las imágenes de seguridad para mostrárselas claramente, pero la calidad del vídeo era granulada. Las sombras oscurecían la mayoría de los detalles. Aún así, incluso con las imágenes borrosas, ella insistió en que la figura no era él. Su preocupación se hizo visible. Se fue rápidamente para seguir buscando en otro lugar. Poco después de que se marchara en coche, volví a comprobar las cámaras. Fue entonces cuando me di cuenta de que el hombre silencioso no se había ido. En la reproducción, después de pagar, dio la vuelta al edificio y volvió a entrar por una entrada lateral que rara vez revisaba, deslizándose silenciosamente hacia el almacén. Con el corazón palpitante me quedé inmóvil, mirando la pantalla, sin saber qué hacer. El almacén no tenía otras salidas, así que debía de seguir dentro. Llamé discretamente a los servicios de emergencia, con la voz apenas por encima de un susurro, esperando que no me oyera a través de la delgada puerta que nos separaba. La policía llegó rápidamente. Varios coches entraron silenciosamente en el aparcamiento con las luces apagadas para no alertar al hombre que estaba dentro. Los agentes entraron con cautela, avanzando metódicamente por los pasillos con sus linternas iluminando la penumbra del almacén. Lo encontraron agachado detrás de unas estanterías llenas de cajas de aceite de motor y líquido, limpia parabrisas, con las manos visibles y vacías y la mirada perdida en el suelo de cemento. A pesar de sus órdenes firmes y sus armas desenfundadas, no mostró emoción ni sorpresa, cooperando pasivamente mientras le colocaban las esposas en las muñecas. Las autoridades me interrogaron exhaustivamente, después revelando detalles inquietantes sobre su pasado.
Explicaron que había repetido este mismo patrón en numerosas ocasiones, siempre a altas horas de la noche, siempre a lo largo de tramos tranquilos de la autopista. Nunca robó, nunca hizo daño físico a nadie, pero sus acciones dejaron un rastro de confusión y ansiedad en quienes se lo encontraron. Los investigadores encontraron cuadernos llenos de detalles precisos sobre cada lugar, horas de llegada y salida, descripciones de los empleados, incluso observaciones mundanas de rutinas e inventario. A pesar de los extensos interrogatorios, nunca habló ni dio ninguna explicación de sus acciones, lo que no hizo más que aumentar la incertidumbre en torno a sus intenciones. Cambié de trabajo poco después, ya que nunca más me sentí cómodo trabajando solo por la noche.